Hello, hola a todos, bienvenidos una semana más al canal. Por fin tenemos vídeo nuevo. Hoy vengo para hablarte de la que probablemente sea para muchísimos la reina de la selva. En mi caso, la que empezó todo este movimiento de la Urban Jungle, y es la Monstera deliciosa. Literalmente hay miles y miles de vídeos en YouTube y en internet sobre esta planta, sobre sus cuidados, así que yo solo voy a ir un poquito por encima por si no los tienes claros. En cuanto a su hábitat, es originaria de las selvas tropicales del sur de México y Panamá, lo que ya te puede ir dando una idea del tipo de cuidados o condiciones que va a requerir para su cultivo. Hoy además te cuento un poquito sobre el sustrato que suelo utilizar para ellas, ya que vamos a trasplantar esta de aquí. Lleva conmigo desde octubre de 2018, venía en una maceta de 15 centímetros, así que ha crecido un montón. Aquí la van a ver. En cuanto a la iluminación, es una planta que se adapta bastante bien a zonas no con demasiada luz. Si lo buscan en internet, lo que les saldrá es que lo ideal es la famosísima Bright Indirect Light, que viene a ser pues luz filtrada, muchísima luminosidad sin sol directo. Esta que yo he tenido, la he tenido en exterior. Todo el invierno, otoño del año pasado le fue muy bien porque estaba en una esquina de la terraza donde solo llegaba el sol directo de última hora de la tarde, pero llega la primavera, estamos ya casi entrando en el verano y en la zona en la que yo vivo en Tenerife el sol es mortal y ya se estaba empezando a notar. Además de que necesita, como les decía, un trasplante. Se secaba muy rápido porque no tiene mucho sustrato ya disponible en la maceta y encima con ese sol, pues aparte de que estaba empezando a perder su verde intenso tan característico para un tono más clarito por esto del sol, además de esto pues se ha empezado, no son quemaduras solares como tal esto sí se queda, pero sí que no, yo sabía que no era el lugar ideal para ella. No tengo un sitio donde tenerla adecuadamente con este tamaño que tiene, porque tiene un patrón de crecimiento como un poco raro, ahora la verán bien. Así que nada, mi madre se ha ganado una monstera deliciosa y yo además, antes de traérmela, le hice un cortito y tengo un esqueje en agua que ya veremos cómo va. En cuanto a la temperatura ideal, bueno, pues es una planta de un clima tropical, así que evidentemente cuanto más cálido mejor hasta un punto. Lo ideal entre 18 y 30 grados todo el año. Estarás pensando, he visto monsteras en el exterior, por ejemplo en la península ibérica o en otros lugares donde la temperatura baja. Una planta cuando está correctamente adaptada, habituada y es una planta madura ya sentada en ese sitio, de hecho pueden llegar a soportar ligeras heladas, cerca de cero. Todo depende de eso, no es lo mismo coger y comprar una plantita en una maceta de 15 que acabas de traer del vivero y ponerla en el balcón en pleno invierno. En cuanto a la humedad, pues lo mismo, es una planta tropical, con lo cual va a agradecer una humedad alta, por encima de un 40%, si bien es una de las aráceas que mejor se adapta a una humedad más bien bajita, al contrario que otras primas que tienen más dramáticas como las calateas. En cuanto al riego, la mejor recomendación es riego moderado. Como si eso nos dijera mucho, ¿no? A ver, hay plantas que necesitan mantener el sustrato siempre húmedo o ligeramente húmedo, pero a mí me pierdo mucho cuando leo por ahí regar cuando el sustrato esté seco. En zonas cálidas, por ejemplo, voy a poner el ejemplo no ahora de la monstera, sino de las suculentas, ¿vale? Que no sé qué tiene que ver aquí, pero bueno. Yo he visto mucha gente que te dice regar las suculentas cuando el sustrato esté seco. Yo riego aquí y a los 3 días el sustrato está seco, pero eso no significa que la planta necesite agua a los 3 días. Entonces yo añadiría, según la planta, vamos a ir ahora en el caso de la monstera, yo la dejo secar entre un riego y otro. Y no solo el tema de un par de centímetros aquí, tocar, porque como habrán visto con los trasplantes, muchas veces el cepellón, el sustrato que está alrededor, la superficie está seca, incluso por debajo, pero donde están las raíces está muy húmedo. Entonces yo dejo secar bastante la planta. Esta planta la riego cada 2 semanas. En mi clima, que es cálido, húmedo y bastante seco a la vez. Sé que es una contradicción, pero bueno, yo estoy cerca del mar, tengo bastante humedad ambiental,
pero llueve muy poquito y hace bastante calor y bastante sol todo el año. Además tengan en cuenta que esta planta estaba fuera, con lo cual se secará antes. De nuevo, en este caso prefiero pecar de regarla de menos, porque además en cuanto necesita riego es una planta que empieza a arrugarse, las hojas se pliegan así hacia adentro. La habrán visto muchas, yo he visto incluso fotos de stock de anuncios y demás con monsteras, y las monsteras ahí, que lo único que veo es que necesito echarle agua a esa monstera. En el caso contrario de que te pases de riego, también te lo va a hacer saber con una brillante hoja amarilla. Amarilla, amarilla. Inequívoco, cuando es por exceso de riego, te lo hace saber perdiendo normalmente, con suerte, alguna de las hojas más antiguas. No hay forma de pararlo. Esa hoja se va a perder. Lo que sí es bueno sería parar el riego ahí en ese caso. Y si crees que no la has regado aún así muy a menudo y te pasa esto, pues hay que echar un ojo a las raíces o al sustrato, porque igual hay algo ahí que no está yendo bien. Más allá de esto no tendría ningún otro mantenimiento, no necesita poda, a excepción de la necesidad que tengamos nosotros de propagarla, que es muy fácil además, cortando por debajo de los nudos de crecimiento. Por aquí les dejaré algún vídeo de los stories que subí a Instagram cuando propagué esta misma hace unos días. Y pues simplemente limpiar las hojas de vez en cuando. Yo lo hago con agua, simplemente. De vez en cuando con agua con un poquito de jabón potásico, porque aparte me ayuda a mantener a los bichos a raya. Y poco más. Ese sería todo el mantenimiento que lleva. Es una planta súper fácil que les recomiendo a cualquiera que quiera empezar su jungla, o si ya tienes algunas de ellas, como gente que ha empezado con calateas, con alocacias. Esta te va a querer. Como problemas comunes de la monstera, pues diría que tienen pocos. De la mano nuestra, sobre todo el exceso de riego. Creo que es una de las formas más fáciles de matarlas, de que le entre algún patógeno como hongo, pudrición y ese tipo de cosas, y todo viene dado por el tema del exceso de humedad en las raíces. Además de eso, plagas. Son un poco propensas, como casi todas las aráceas, diría yo, a los ácaros, especialmente a la araña roja. Y a la cochinilla también les suele gustar. En mi caso no les ataca la cochinilla porque ya tienen las suculentas. Y ahora un tema que va a ser un poquito polémico seguro. ¿Tutor sí o no? En mi experiencia, a la monstera bolsillana sí, a la monstera deliciosa no. A excepción de que quieras colocarle algo de este tipo. Algo de este tipo como soporte, porque ella tiene su patrón, tiene su camino. Yo la he dejado libre, como los chiquillos de Angelina Jolie, como ella quiera. Pero es verdad que lo he visto a gente que la tiene más compactita, que era lo que yo quería en su día, porque yo le puse un tutor. Esta planta tenía un tutor hasta no hace mucho, un tutor de fibra de coco que estaba aquí en medio del tutor, y la planta estaba así. O sea, era totalmente simbólico. Nunca jamás acercó una raíz a ese tutor. Y lo entendí después. Bueno, me lo explicaron también, el tema del patrón de crecimiento de la otra monstera, como por ejemplo la monstera albo bolsillana, que es más como de... más tipo enredadera, porque realmente esta también trepa, es trepadora, y las raíces también se pegan. Es muy fácil que se peguen, por ejemplo, a una pared, si tiene un poquito de textura, a otros árboles, pero en mi caso pues no funcionó. No funcionó en el sentido de que las raíces se agarren a ese tutor, ¿vale? Entonces si lo quieres para intentar mantener la forma, y puedes poner algo así, puedes poner un palito, una caña, o también un tutor de fibra si quieres. Bueno, pues se las enseño mejor la planta. ¿Ven lo que me refiero con el patrón de crecimiento crazy? Y aquí, como les decía, pues el indicativo de que realmente necesita un trasplante. Además de que están asomando las raíces por debajo, por los agujeros de drenaje. Por aquí apenas rascas un poquillo, están saliendo raíces. Estas puntas, a mí lo que sospecho, no lo sé si será una raíz que está saliendo de aquí, pero lo que sospecho es que han llegado abajo, han girado y están subiendo otra vez hacia arriba porque tiene muchas de estas. Si se fijan, yo con esta planta suelo seguir un consejo que he visto por ahí de intentar dirigir las raíces aéreas hacia el sustrato. No voy a mentir, alguna vez me he cargado alguna haciéndolo, pero bueno, como ven, con alguna lo he conseguido. La voy a trasplantar a esta maceta, que aunque parezca muchísimo más grande, no lo es tanto. Es más por el reborde este que tiene. Y aquí lo que voy a hacer, porque esto no es demasiado alto, es colocarle unos tacos para darle un poquito más de nivel. Y también abierto este de aquí en medio.
Por aquí tendría ya listo el mix de sustrato que voy a utilizar. Se parece muchísimo al que he utilizado anteriormente con otros trasplantes de interior. Para la mayoría de la que tengo son aráceas. Y les voy a dejar por aquí el vídeo de trasplantes anterior. Suelo añadirle algo de leca o arcilla expandida, pero en este caso no tenía. Así que esto es sustrato universal con sustrato para orquídeas, corteza, básicamente, y perlita y humus de lombriz. Como pueden ver, es bastante parecido al que ya tiene. Este, como les decía, pues sí tiene bolitas de arcilla. Esta planta no tiene ninguna plaga, con lo cual el sustrato muy probablemente lo pueda reutilizar. Pues ya lo tengo todo listo por aquí, mi nueva maceta, el sustrato preparado por aquí. Lo primero que voy a hacer es volcarla, porque quiero aprovechar todo el sustrato que hay suelto en la parte alta, que como les digo está bien, no se ha desintegrado ni siquiera la corteza, está todo en bastante buen estado. Esta planta les cuento que la última vez que la trasplanté fue en diciembre de 2019. Desde entonces no la he tocado. Le he añadido sustrato por arriba, la he abonado, le he colocado mejorantes tipo humus en época de crecimiento, pero no la he trasplantado desde entonces. Así que vamos a ver qué hay. Como les digo, yo voy a utilizar una mezcla muy parecida a la que ya tiene. He visto vídeos por ahí que recomiendan tener la mostera simplemente en sustrato universal. Yo, si vas a utilizar sustrato universal únicamente, sí añadiría algún elemento más que aporte aireación. Yo creo que sobre todo cuando ya estamos en esto un poquillo más como coleccionistas, tenemos que intentar buscar lo ideal, las condiciones ideales para poder cultivar nuestras plantas en maceta, en interior o como queramos. Entonces la mía venía en fibra de coco y el primer sustrato que tuvo fue sustrato universal con perlita. Todo tiene una curva de aprendizaje. Dos cosas a tener en cuenta de las mosteras en cuanto al trasplante es que les suele gustar estar bastante apretadas en la maceta. He visto muchísimas mosteras enormes en contenedores muy pequeñitos y parece que les va bien. Por eso me sorprendió bastante que después de un año, esta que ya le había puesto una maceta bastante grande, pues se haya llenado tan rápido de raíces. Sí tengo que decir que esta maceta era muy grande para esta planta cuando la puse. Y no he echado hojas excesivas para tener ya el tiempo que tiene conmigo. Lo que estoy haciendo ahora mismo es intentando despegar, a ver si lo van a ver ahí, de aquí, del borde de la maceta a las raíces, porque están adheridas. Y porque supongo que esto me va a ayudar evidentemente a sacarla después. Pequeñas raíces, no te sientas mal, es inevitable, hay que hacerlo con mucho cuidado, evitar que se vayan muchas de estas. Está en buenas condiciones las raíces, o sea, no veo nada podrido. No sé si lo aprecian, pero bueno, creo que se ve clarito el agujero donde estaba el tutor anteriormente. Las raíces se dedicaron a crecer alrededor y de hecho cuando lo saqué había un tubo perfecto de raíces de la mostera. Creo que sí que le hacía falta el trasplante. Pues como les decía, aparte de que lleva la misma mezcla de sustrato, lo único que voy a hacer es soltarle un poquito las raíces y poco más. Y también, como les decía, aunque pueda parecer una burrada de grande, si se fijan, pues tampoco es mucho más que lo que tenía, ¿vale? Y en esta espero que esté mucho tiempo también. Bueno, como ven, esta todavía es jovencita, no tiene una segunda línea de fenestraciones todavía, aunque sí tiene los volantitos estos del peciolo, que son tan típicos de la mostera deliciosa. Tengo que decirte que también todo esto del sustrato, trasplantes y demás no es específico de esta mostera. Incluso diría que para muchas aráceas en general, algunos filos, alocacias y demás. Yo, por ejemplo, a este tipo de plantas no le coloco ninguna base drenante. Esto es que no lo suelo hacer, la verdad. Únicamente lo hago cuando hay problemas de drenaje, como por ejemplo en el terrario de Haworthias que hice, que fue el primer vídeo, te lo dejo por aquí también. En ese caso, al no tener agujero de drenaje, utilicé pómice de una granulometría bastante grande, bastante grueso, en la base para ayudarme con el tema del drenaje y por cierto ha ido genial. Otro motivo puede ser porque tenga una maceta demasiado grande para la planta que quiero trasplantar y entonces le pongo una capa de algún tipo de sedimento
nuevamente pues tocho, que ocupe parte de ese espacio que no quiero que tenga la planta de más. Pero más allá de eso no suelo utilizarlo. Como comentaba antes, si tienes tu monstera en sustrato universal o en alguna otra cosa, o has utilizado, no sé, grava volcánica o pómice, que son cosas que yo en general no utilizo con las tropicales, no pasa nada, tampoco hace falta que vayas corriendo a cambiarla, que digas, Dios mío, ¿qué he hecho? No pasa nada, de hecho las plantas en general se adaptan bastante bien a muchos tipos de sustrato. En este caso lo que tendrías entonces que adaptar tú, tus hábitos de riego, para nuevamente proporcionarle solo el agua y los nutrientes que necesite, ni más ni menos. Bueno, como les decía, he reutilizado el sustrato anterior, que ese sí tenía bolitas de arcilla, así que algo de leca tiene. Y como les comento, este es el sustrato que a mí me ha ido bien con las mías en mi clima. Lo ideal, si no lo sabes, pues es consultar a gente que no son profesionales, pero que para mí las tienen en muy buenas condiciones, llevan tiempo cultivándolo. Es que no te sirve de nada coger y preguntarle a alguien que tiene una calatea White Fusion que se acaba de comprar, que está preciosa, ¿cómo cuidas la calatea? No lo sé, la tengo desde hace 3 semanas. Entonces, es lo que yo hago, o bien tiro de fuentes profesionales, o bien pues de personas afines, coleccionistas por ejemplo, que tengan sus plantas desde hace un tiempo, porque todos sabemos que la planta cuando llega al vivero está perfecta, por lo general están muy chulas, hay que verlo después. Así que es muy probable que la siguiente vez que te toque trasplantar alguna de tus plantas, pues cambies la fórmula del sustrato, o igual no. En realidad, esto sí está guay. No tengo aquí mis tortuguitas, que son las palitas estas que tienen bastante fondo. Es que me he vuelto muy fina, ahora necesito mis tortugas para esto. Pero bueno, un cacharrito, algo que te ayude, que a la vez también te va a servir de unidad de medida para realizar la receta para el sustrato. Mucha gente se lía con porcentajes, con partes. Cuando son porcentajes, en mi caso son menos exactos, porque lo suelo hacer, si es una cuarta parte de tanto, pues el contenedor donde lo voy a poner lo divido a ojo en 4. Más fiable es tener eso, algo como unidad de medida, en el que si pones pues 4 partes de sustrato universal y una parte de perlita y 2 de corteza, por ejemplo, pues tienes esa de referencia para medirlo y facilita mucho la vida, la verdad. Otra cosa que la gente pregunta muchísimo de los sustratos es que, oye, he visto que están usando carbón, he visto que hay gente que usa vermiculita, pero yo uso perlita, y luego está el pómice y turba rubia y fibra de coco. Yo creo que no hay que volverse locos, en plan, mi opinión, ¿vale? No es necesario que tengan todos esos elementos, o sea, tienen que tener unos porcentajes. Por ejemplo, con las suculentas yo intento mantener un ratio de 60% orgánico, 40% mineral, como sea. Como sea me refiero a que si lo que tengo a mano es pómice, si lo mezclo con sustrato que tenía antes, que tenía perlita y vermiculita, pues ahí, pero que las proporciones sean esas. Hay muchos sustitutivos, no hay una única receta ni una única forma de hacer las cosas con las plantas, sobre todo porque no hay un único clima ni unas únicas condiciones, varían muchísimo. No pasa nada si hay unas cosas que no tienes, las puedes sustituir por otras. Lo que es importante es que si por ejemplo necesitas un sustrato muy drenante, tengas elementos que ayuden a drenar ese exceso de humedad, ¿vale? Vamos a probar ahora, a ver. Ahí mejor. Ahí sí. Y ahora la pobre, que tenía una forma cuadrada, era un Bob Esponja, pues ahora tendrá que irse adaptando. Lo hará rápidamente seguro, sobre todo de la parte de abajo, que ven que es donde está más... Madre mía, ¿qué pasa ahora? Lo que intento es eso, soltarla un poco. Vi aquí un tallo un poquito negro y estaba rayada y buscando ya pudrición. Súper contenta también de que esta planta no tiene ni un solo bicho tampoco, que lo cual pues no sería sorprender teniendo en cuenta la fauna que hay en mi terraza y que esta estaba afuera. Vale, algunas han venido conmigo, pero como pueden ver están en buen estado. Nada podrido, nada negro, nada feo, nada mal. Todo maravilloso. Si se fijan se ve el anterior cepellón con forma redonda. Evidentemente aquí no lo solté. No la solté, pero bueno, no le ha hecho falta, como pueden observar. ¿Le va a gustar el trasplante? Pues probablemente no de forma inmediata. Creo que se los comenté ya por ahí. Pero una de las cosas a tener en cuenta con estas plantas es que no agradecen los trasplantes inmediatamente. Se resienten un poquillo con estos trasplantes, es normal. Fíjense todo lo que
la he tenido que menear, y creo que es porque normalmente la gente ya las trasplanta cuando tiene muchísima falta de ello. Solo he tenido un caso en el que la planta se recuperó muchísimo y muy rápidamente, y fue la albogorsillana. Y el motivo seguramente sea porque esa planta estaba, no podía estar peor. En cuanto a que necesitaba un sustrato nuevo, urgente, aquello sí que no era era una especie de arcilla roja, seca. No creo que le gustara a ninguna planta, pero a esta especialmente menos. Y además llevaba ahí no sé cuánto. Necesitaba riego, necesitaba amor. Y esa planta sí es verdad que desde que la trasplanté fue a mejor. Y de hecho en pocos meses me ha dado 3 hojas, vaya. Con la variegación en aumento además. Y súper contenta. Esa sí le gustó el trasplante desde la primera vez. Pero por lo general no. Así que no te asustes, no pienses que le has hecho nada malo. O que la planta te odia de repente. Y que deberías dedicarte a coleccionar figuritas de cerámica en lugar de a tener plantas. Esta zona donde va a vivir ahora, aunque también está en Canarias, está en una zona más fresca. Aquí los alisios pues mantienen esto fresquito todo el año. Siguen teniendo un clima subtropical, pero en invierno, por ejemplo, no suele bajar de 11-13 grados. Y en verano no suele subir de 30 a 32. Ya es bastante calor para esta zona. Y aquí además, pues en la casa de mis padres hay bastantes más zonas así de patio donde tiene esa ansiada luminosidad sin sol directo. Entonces yo creo que a la larga le irá bien. Mi idea es que esta planta vaya en suelo. Pues viene por ese lado o por aquel de allá, que es donde estoy haciendo la zona de tropicales de luz filtrada. Se ponen gigantes y aparte es que en suelo todo crece diferente. El cultivo en maceta, el cultivo en interior es otra historia completamente distinta. No se trata de apelmazarlo, ¿vale? De todas formas, este sustrato no se va a apelmazar en la vida, aunque estuviera mojado entero, ¿vale? No, es muy guay para esta planta. Pero igualmente la idea no es apelmazarlo, sino intentar que no queden esos huequitos, esos bolsillos de aire. Que igualmente, como ya les he dicho, después del primer riego, te verá donde hace falta añadir un poquito más de sustrato y demás. A ver si ahora puedo poner ya. Pues así habría quedado. Trasplante monstruoso el de hoy, ¿eh? Delicioso le viene dado por ese fruto. Yo tuve la oportunidad de verlo y probarlo. Realmente es como una mezcla entre piña, fresa, mango, algo así. Y huele muy bien. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con ella, porque si no está en el momento óptimo para consumirla, puede ser tóxica. Recordar también que esta, al igual que muchísimas de las aráceas, son tóxicas para las mascotas. Por lo general, para que florezca, suelen hacerlo solo en exterior, así que es muy raro que vayamos a ver el fruto cultivándolas en interior. Algo de lo que no tenía ni idea y descubrí para este vídeo es que en Guatemala se utilizan las raíces trenzadas como una especie de mimbre o ratán para realizar objetos de decoración para el hogar. Si estás por aquí, quizás sí o quizás no conozcas a su prima, la monstera Adansonii. Yo por monstera conocía esta de siempre. Pues resulta que la Adansonii fue descubierta mucho antes, en 1693, mientras que la primera monstera deliciosa fue descrita en 1840. Y esto se debe a que, al parecer, en la naturaleza, estas son bastante más raras y bastante más difíciles de encontrar. Pues sí, siglo XVII y siglo XIX, porque si pensabas que esto de las junglas interiores y esta moda la habíamos inventado los millennials, para nada. De hecho, te dejo por aquí esta imagen que me pareció súper interesante. Lo que estás viendo es la portada de la primera edición de la revista internacional de la Aroid Society. Y para esa primera imagen y esa primera publicación eligieron una monstera Adansonii o Adansonii en su hábitat natural. También me gustaría que me dejaras un comentario diciéndome si tienes esta planta y si te has animado ya a trasplantarla. Si no, te la recomiendo muchísimo, tanto si ya has empezado en esta locura de las junglas interiores como si no. Es una planta súper agradecida, súper bonita y es jungle vibes inmediato. Es una planta económica, es fácil de encontrar, te va a enseñar un montón de cosas en cuanto al cuidado de las aráceas y de las tropicales
No hay que volverse loco a comprar una Thai Constellation o una alocasia súper rara que se nos va a morir, que nos va a decepcionar, porque esto pasa a veces. Nadie se saca el carnet y se compra un Ferrari y se va por ahí a rodar. Con las plantas, lo mismo. Así que nada, si no tienes una monstera deliciosa, necesitas una en tu vida ya. Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, ya sabes, porfa, dale like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Muchísimas gracias por acompañarme como siempre. Les espero muy prontito con un vídeo sobre suculentas, creo. Ya solo me queda recoger el desastre que tengo aquí montado. Yo sigo cuentas de gente en Instagram que sube unos reels maravillosos trasplantando con un glamour, un rollo. No sé dónde está el mío.